Dios tiene una palabra muy específica para nosotros hoy. Yo pensé, a lo mejor sea dentro de mí, pensé que cuando el pastor Daniel predicó el domingo pasado, para los que estuvieron, los que lo vieron por internet, pensé, ¿sabe qué? Dios, quizás ya vamos a parar con este tema de tu presencia el día domingo y ya entraremos en otra cosa. Y esta semana Dios me lo hizo claro que todavía no, así que seguimos. Seguiremos hablando de su presencia y no sé cuántas semanas más, pero vamos a ver. El Señor está guiando. Y con todo eso en mente, quiero decirles algo que no mencioné el domingo pasado. El domingo pasado yo dije algo increíble que el Señor está haciendo es que cuando Él da una palabra por su Espíritu, de repente comienza a confirmar esa palabra de otras maneras. Y mencioné el domingo pasado que cuando el pastor Sam Ramírez predicó hace 2 domingos, mencioné que uno de sus puntos era de levantarnos. Mírale a alguien y diles, levántate. Y que eso estuvo totalmente de acuerdo con una palabra que yo les compartí el domingo antes, que era la misma palabra, levántate. Y Dios es grandioso porque no había dicho a mi amigo el pastor Sam de la palabra que Dios dio a nuestra iglesia, pero estuvo en su prédica el domingo después. Pero hubo una porción que no les dije, que cuando mi esposa y yo estuvimos en Cancún, y yo estuve ahí en el balcón mirando la playa en la mañana, en un tiempo bastante horrible de la vida, en ese momento. Yo estuve leyendo la palabra esa mañana, el martes de la semana antepasada, y después de leer la palabra estuve en oración y Dios me dijo esta palabra: vete, vete, dilo conmigo, vete. Y cuando estaba escuchando la semana antepasada la prédica del pastor Sam, me di cuenta que eso también estuvo en su mensaje, como Dios estaba llamando a Josué ir para conquistar, avanzar. Quiero que digan esa palabra, avanzar, porque el sentir que Dios me dijo cuando Él dijo vete, no era tanto de salir de un lugar, sino de avanzar en una dirección. ¿Me explico a todos? Y yo no lo mencioné porque yo sentí que era una palabra quizás solamente para mí, y yo no soy la clase de persona que todo lo que Dios me dice lo digo a todos, porque a veces para mí, a veces para todos, a veces para mi familia, depende, ¿no? Pero esta semana mientras estaba preparando el mensaje me lo hizo bien claro Dios de que esa palabra es para todos nosotros. Y que Dios nos está llamando a avanzar. Y esto es muy distinto porque hemos tenido ya meses de disfrutar la presencia de Dios en nuestros servicios. Y ha sido algo pero glorioso aquí. ¿Cuántos pueden testificar de eso? Y así ha sido. Y Dios ha cambiado tantas vidas y cosas increíbles que han estado pasando. Pero la realidad es que el motivo de Dios no es que su presencia, y esto he predicado varias veces en estas semanas, que su presencia solamente esté ubicada en un solo lugar, sino su presencia vaya con nosotros en todos los lugares. Y en esta palabra que Dios me dio, Él nos está llamando a ir, pero ir llenos de su presencia. Y que realmente su presencia esté con nosotros en todo lo que nosotros hacemos en esta vida. Entonces, yo estoy con una gran expectativa de lo que Dios va a hacer en los próximos meses. Y quiero que sepan algo, porque lo mencioné en el primer servicio hoy. Ayer estaba hablando con uno de mis amigos, el pastor Carl Bauer, que pastorea 5 minutos la iglesia Pathways
aquí de 5 minutos de nosotros, buen amigo, y él me estaba comentando cómo Dios se está moviendo en su iglesia. Y yo le dije, esto es increíble porque Dios se está moviendo por muchas partes ahorita. Y recordé en el primer servicio una visión que Dios me dio hace 8, 9 años atrás, de ver la ciudad, toda la ciudad de Los Ángeles, el Valle de San Fernando, cubierto con una nube de fuego arriba. No un fuego que quemaba las cosas, pero el fuego de Dios arriba de la ciudad. Y yo entendí algo en ese momento, que no hay ni una iglesia solita que va a poder cumplir con eso. Va a tener que ser un movimiento de Dios a través de multitudes de iglesias que están metidas en su presencia, y a través de eso Dios va a hacer una obra increíble. Así que es lo que estamos experimentando, y lo que muchas iglesias están experimentando es apenas el comienzo. Y el título de mi mensaje hoy se llama Punto de Partida. Y no lo puse así porque estoy diciendo que es apenas el comienzo. Lo puse por el mensaje, pero tiene un doble significado. Siento proféticamente que estamos en el punto de partida de un gran mover de Dios. Y quiero que se alisten, que estén listos, porque Dios está por explotarse con su gloria, con su gracia, en maneras inolvidables. Entonces yo esta semana estaba leyendo en la palabra y algo me impactó de unos encuentros con la presencia de Dios que quiero compartir con ustedes. Tengo 2 pasajes. Voy a comenzar en Éxodo capítulo 3. Muchos saben bien de este capítulo. Y lo voy a leer versículos 1 a 10 y entramos de una vez. Dice: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Voy a pedir que todos juntos conmigo lean versículo 5, que dice: no te acerques más, le advirtió el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Sigue diciendo en la pantalla: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo estas palabras: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso, ¿qué dice aquí? Por eso he descendido. ¿Para hacer qué? Para rescatarlos. He descendido para rescatarlos. La misma cosa que Jesús hizo por nosotros. Él descendió para rescatarnos de nuestro Egipto, de nuestra esclavitud, de nuestras vidas. Sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Me voy a quedar aquí. Mi prédica no se trata de esto, pero tengo que mencionarlo. Algunas personas que todavía están viviendo en Egipto. Ahora,
Yo consideraría que teológicamente esos serían personas que todavía no conocen a Cristo. Y si no conoces a Cristo, te animo a conocer a Rey de Reyes, Señor de Señores, el Salvador de nuestras almas. Él es el más precioso que hay, el mejor que hay, el de pura vida. Pero como sabemos la historia, el objetivo de Dios era llevarlos donde, a una tierra fértil y espaciosa. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que Dios también te quiere llevar a una tierra fértil y espaciosa en tu vida? Amén. Damos ese aplauso a Dios. Pero el problema es que algunos de nosotros estamos viviendo en el desierto y estamos ahí por desobediencia, porque Dios no tenía el deseo de que Israel se quedara en el desierto por 40 años, pero se quedaron ahí porque no tenían la fe para creer en lo que Dios iba a hacer con ellos y en ellos. Ahora, en la vida todos tenemos momentos llamados desiertos. Eso sí, eso pasa. Y en el desierto hay mucha formación de parte de Dios. Eso también. Pero quiero que sepan que el objetivo de Dios es que llegues a la tierra fértil. El objetivo de Dios es que llegues a un lugar espacioso, lleno de bendición en tu vida. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque yo creo y siento muy fuerte que en estos meses Dios ha estado obrando en nuestra iglesia, y al obrar en nuestra iglesia ha sido precioso, sí, amén. Pero dentro de esto, Dios ha estado lidiando con cosas que han estado fuera de orden. Es muy interesante. Muchos de ustedes recuerdan que hace unos domingos llamé a gente enfrente para arrepentirse o decir: mira, Dios, yo te entrego esta parte de mi vida donde he estado en pecado o no confiando, o actitudes equivocadas, lo que sea. Y Dios, desde ese domingo hasta ahora estoy todavía recibiendo reportes de personas que están entregándose más y más al Señor. Y eso es lo que pasa en el desierto, los momentos cuando Dios comienza a quitar todo de nosotros, como acabamos de cantar, arrancar de nosotros lo que no tiene que estar ahí. Y Dios ha estado haciendo eso. Y esto es muy interesante, porque yo no he estado en mi carne, en Jeff, en lo humano, llamando a todos: arrepiéntense, iglesia, o algo loco así. Nada más hemos estado comprometiéndonos más y más con la presencia de Dios, y donde hay la presencia de Dios hay el poder de Dios, y con el poder de Dios, Dios comienza a limpiar, a sacar, a librar, a hacer todas las cosas que Él hace. Nosotros esta semana recibimos palabra de una hermana que fue librada de opresión espiritual. Y no, ni sé si alguien oró por ella, quizás, pero es que Dios está haciendo lo que Él hace. ¿Y por qué? Porque Él quiere que ahora nos avancemos y entremos en ¿qué? La tierra fértil y espaciosa. Ahora, Él lo tiene para tu vida y lo tiene para nuestra iglesia también. Y lo tiene para muchas iglesias. Así que quiero que vean esto con una visión profética de lo que Dios nos está llamando a hacer, que es avanzar. Dilo conmigo: avanzar. Es una tierra, Él dice, donde fluyen la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado. He visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Y versículo 10, Él dice: ahora ve. Alguien dile a la persona a tu lado: ve. Bueno, todavía no. Escucha la prédica primero y después puedes ir. Pero este es el llamado de Dios. Ahora
ve, avanza. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Muy bien, entonces Moisés tiene un encuentro con Dios donde hay una zarza ardiente, la presencia de Dios está ahí, y Dios le dice a él que él tenía que quitar sus ¿qué? Sandalias. Vamos a Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. En Josué capítulo 5, el pueblo de Israel está por conquistar o comenzar su conquista de la tierra prometida de Dios. Y ahí en este lugar los varones han sido circuncidados, están descansando y después están alistándose para la guerra. Y el primer lugar donde ellos van a atacar es una ciudad llamada, ¿alguien sabe? Jericó. Y están ahí por entrar y por hacer lo que tienen que hacer en Jericó, pero Josué tiene este encuentro. En versículo 13 dice, cuando Josué estaba cerca de ¿dónde? La ciudad de Jericó. Ahora, paro muy rápido. ¿Dónde está Moisés en su encuentro? En el desierto, cerca a una zarza ardiente. ¿Dónde está Josué? Cerca a la ciudad de Jericó, dentro de la tierra prometida. Moisés en el desierto, Josué en la tierra prometida, Moisés cerca a una zarza ardiente y Josué cerca a la ciudad de Jericó. Y dice, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Y dice, Josué se le acercó y le preguntó, ¿qué le preguntó? ¿Eres amigo o enemigo? Me encanta este Josué porque este varón parece que no tiene temor para nada. Él mira a un varón ahí y está como, ¿quién eres? ¿Amigo o enemigo? Déjame saber. No dice nada de la palabra, que se asusta, que nada. Y entra ahí y le pregunta eso. Y la respuesta, claro, es esta. Ninguno de los dos contestó. Soy el comandante del ejército del Señor. Amén. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Él dijo, estoy a tus órdenes, dijo Josué, ¿qué quieres que haga tu siervo? Y entiéndelo, el mensaje aquí es muy sencillo, de que Dios no estaba al lado de Josué o a favor ni en contra. La pregunta es una pregunta para nosotros. ¿Con quién estamos nosotros? Dios es Dios. Él es quien Él es. Él no cambia, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. La pregunta es para nosotros. ¿Quiénes seremos nosotros? Y él se cae rostro en tierra. Estoy a tus órdenes. ¿Qué quieres que haga tu siervo? Y el comandante del ejército del Señor contestó, ¿qué? Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. Gracias a Dios, todavía no huelen mis pies, ¿ok? Estamos bien, estamos bien. No puedo prometer eso para el último servicio hoy a las 12:30, pero estamos bien por ahorita. Estas dos historias, sí, algunos se están preguntando, ¿de verdad quitó sí, ajá, no tengo, no, ya los quité. No traje un par de zapatos de ejemplo, son los que estoy llevando. Las sandalias o zapatos significan unas cosas muy importantes en estas dos historias y quiero compartir un ratito de eso y al final quiero
compartirles algo que el Señor me mostró acerca del avance. Dilo una vez más conmigo, avance. Ahí llego a ratito, pero primero quiero dar unas perspectivas acerca de las sandalias, porque es muy interesante lo que sucede aquí. Dice en la historia de Josué que él quitó las sandalias y Josué hizo lo que se le indicó, pero en la historia de Moisés no nos dice que él quitó las sandalias. Ahora quiero que sepan, él quitó las sandalias, sabríamos si no las quitó, no estoy dudando eso, pero la diferencia entre las dos historias es muy distinta. Porque si sigues leyendo la historia de Moisés, lo que pasa en esa plática en la zarza ardiente es Moisés comienza a quejar y dudar y preguntar. Él está como que no, pero yo tengo problemas y que esto y no estoy bien aquí, allá y no puedo hablar bien. Y al final Moisés llega al punto y básicamente dice, o si tienes a alguien más que puedes enviar, Dios. Y hasta Dios se enojó con él. Y llegamos a esta historia con Josué y lo lees y solamente son 3 versículos. No hay ninguna gran plática. La primera reacción de Josué es literalmente, él se cae rostro en tierra y él dice, soy tu siervo, dime qué hacer y eso haré. Me imagino, la Biblia no nos dice, pero me imagino que Moisés, porque estaba invirtiendo en Josué como el próximo líder de Israel, que Moisés le contó la historia de la zarza a Josué. Y me imagino que era algo como esto: Josué, mira, cuando yo tuve un encuentro con Dios, donde una zarza ardiente, comencé a pelear con Dios. Y yo dije, Dios, si tú puedes enviarle a alguien más. ¿Y sabe qué pasó? De todos modos lo tuve que hacer. Así que Josué, si en algún momento tienes un encuentro con Dios, no tiene sentido pelear la cosa. Solo dile a Dios, soy tu siervo, dime qué hacer. Y eso puedes hacer. Creo que Josué aprendió la lección. Pero ¿por qué quitar las sandalias? Bueno, en lo más básico de esta historia es esto, es obediencia. Dilo conmigo, obediencia. De que si Dios me manda a hacer algo, yo debo de ser obediente. Y aquel que decide vivir en la presencia de Dios, Dios le va a hablar. Y cuando Dios te habla, tienes que ser obediente. Si quieres vivir la clase de vida donde tú vives continuamente en su presencia, tendrás que ser responsable por lo que el Señor te dice hacer. Yo recuerdo el año pasado, cuando estábamos por octubre, noviembre en el libro de Isaías, y Dios me dijo que justamente en el domingo antes de las elecciones aquí, que yo tenía que dar un mensaje acerca de cómo votar según una perspectiva bíblica. Y yo estaba como, Señor, ayúdame, yo nunca he hecho un mensaje como esto en mi vida. Esta es la clase de mensaje que la gente puede malinterpretar, la clase de mensaje donde la gente puede decir, pero mi perspectiva es esta, ¿por qué tú dices eso? Y ese día, ese domingo, cuando doy ese mensaje, muchos de ustedes recuerdan de esto, el alguacil del condado de Los Ángeles vino aquí a nuestra iglesia y dije, Dios, es que de todos los domingos para dar esta clase de mensaje, ¿por qué lo voy a dar cuando alguien de posición alta viene a nuestra iglesia? Y a lo mejor sería más fácil predicar del amor de Dios, o predicar de la abundante gracia del Señor, o decir, ok, voy a predicar del mundo político, pero esos puntos que tengo que son bastante controversiales, eso no voy a decir. Pero cuando Dios te habla,
tienes que ser obediente. No importa quién está o no está. No importa qué oportunidades tengo o pierdo. Porque es Dios quien abre y cierra puertas. Y si tú caminarás en obediencia, ok Dios, tú dices quitar las sandalias, ok, quito las sandalias. Tú dices decir esto, ok, esto diré. Tú dices hacer aquello, aquello haré. Obediencia sencilla con el Señor. El que vive en la presencia de Dios tiene que obedecer. Pero las sandalias significan un poco más que eso, porque al quitar las sandalias, la otra cosa que está ocurriendo es que está tomando la decisión de permanecer. Dilo conmigo, permanecer. Está diciendo, mira, no tengo apuro, aquí me quedo. Me quedo en tu presencia. Porque el que tiene los zapatos puestos está listo para salir de ese lugar. Pero el que quita las sandalias en la presencia de Dios está diciendo, Dios, estoy aquí hasta que tú me dejas salir. Y la realidad para tu vida es que hay mucho más que el Señor tiene para ti, pero tienes que estar dispuesto a permanecer en su presencia hasta que Dios haga lo que Él desea hacer, hasta que Él diga lo que te quiere decir. Y tantas veces nosotros cortamos el tiempo en su presencia porque hay un montón de cosas que hacer. Y queridos, ya he vivido en Los Ángeles suficiente tiempo, y ustedes también, para saber que esta vida es demasiado ocupada aquí. ¿Cuántos están de acuerdo? Es chistoso porque es como que cada domingo gente pregunta ¿cómo está? O ¿cómo estuvo tu semana? Y yo pregunto a la gente ¿cómo estuvo tu semana también? Y todos siempre decimos ocupado, siempre ocupado, muchas cosas. Y sí. Y si no quieres vivir una vida ocupada, pues gana un montón de dinero y vete a las playas de Cancún y ahí te quedas, ¿ok? Pero nuestras vidas aquí son sumamente ocupadas. Pero el que permanece en la presencia de Dios puede sostener un nivel de actividad mucho más alto. Muy interesante porque esta semana, con muchas cosas que yo he estado haciendo, estaba bastante cansado en mi cuerpo. Cansado, un cansancio. No sueño, sino cansancio. Y eso pasa. Y a veces hay que descansar y hacer lo que hay que hacer, pero tuve un descanso. Pero aún en medio de todo el estrés y todo el trabajo y todas las cosas, mi corazón está bien. No estaba estresado, cansado sí, pero no estresado. Estoy tranquilo. ¿Por qué? Cuando caminas y permaneces en la presencia de Dios, hay fuerzas renovadas, hay un corazón sano. Y yo creo esto también, que cuando estás en la presencia de Dios y tienes la práctica de permanecer, esas cosas que normalmente te tomarían 10 horas, con 1 hora en su presencia, esa cosa de 10 horas te toman 1 hora de trabajo, porque Dios tiene una manera sobrenatural de llevarte más lejos de lo que puedas imaginar. Muchas veces yo estoy en mi tiempo de oración y estoy yo como ya listo, digo ok, ya oré, ya estuve, así que me voy. Y tengo un sentir en mi corazón que me dice todavía no. Ok, me quedo. Y cuando me quedo, muchas veces hay una palabra del Señor que me llega, que no me llegaba antes, que no me llegó antes, porque decidí permanecer. Y a veces esas palabras son para otros, a veces son cosas sencillas. Hay momentos cuando esa palabra es tan sencilla como Dios diciéndome, Jeff, te amo. Y yo digo, amén, gracias Señor por tu amor. Permanece en su presencia. Dile a alguien a tu lado, permanece en su presencia.
La otra cosa de quitar las sandalias es esto. Muchos aquí se acuerdan de la historia de Booz. Y Booz es un tipo de Cristo en la Biblia. Esto está en el libro de Ruth. Y él era el que redimió propiedad. ¿Y a quién? ¿Alguien se acuerda? A Ruth, en matrimonio por la muerte de un familiar. Y él toma a Ruth y la propiedad bajo su cargo. Ahora, eso era bíblicamente con el pueblo de Israel, de poder extender el linaje de aquel hermano que se había muerto, ¿no? Entonces, así lo hacían. Pero lo que pasa es que hubo un pariente más cerca en relación que tenía el primer derecho de redimirle a Ruth y la propiedad. Así que Booz tuvo una plática con él en frente del pueblo y dijo que tú tienes el primer derecho, así que tú quieres redimirle a Ruth y a la propiedad. Y ese señor dijo no. Entonces Booz dijo ok, yo lo haré. Pero cuando ese señor dijo yo no voy a redimir, él quitó su sandalia. Ahora, ¿qué es el concepto de redimir? Muchos saben, es bastante sencillo. Si compras algo, tomar posesión de aquel que tú has comprado es redimirlo. Ese es el concepto básico de redimir. Así que en la manera de Jesús, Él pagó el precio por ti y por mí en la cruz, y ahora nosotros le pertenecemos a Él. Él nos redimió. ¿Están conmigo en eso? Ok. Así que cuando ese pariente de Booz decide no redimir, él otra vez quita su sandalia y él está diciendo, mira esto, los derechos que yo tengo a esta propiedad y a esta persona, las entrego. Y el que viene a la presencia de Dios y quita sus sandalias es aquel que dice, todos los derechos que yo tengo, todos los deseos que yo tengo, todo lo que yo quiero obtener, Dios, en este momento ya no es mi voluntad, es tu voluntad. Te entrego mi vida a ti. Haz lo que quieras tú conmigo en esta vida. Ya no voy a buscar lo que yo quiero, ya no voy a buscar mis propósitos. Voy a obedecer lo que tú deseas. Esa es la decisión de aquel que quita sus sandalias en la presencia de Dios. Y ahí está el llamado de Dios. Déjame entrar en la última cosa que quería compartir y mostrarles lo que el Señor tiene para nosotros. Yo estaba leyendo la historia de Josué, su encuentro ahí donde quitó las sandalias, y algo me pareció muy interesante, de que cuando Moisés tuvo su encuentro, Moisés estaba en el desierto, y cuando Josué tuvo su encuentro, él estaba ¿dónde? En la tierra prometida. Cuando Moisés tuvo su encuentro era una zarza ardiente, y cuando Josué tuvo su encuentro era, claro, el comandante de Dios con una ¿qué? Espada. Y me di cuenta en ese momento que la presencia de Dios es el punto de partida del avance que Dios te ha llamado a tomar. Porque si piensas en la vida de Moisés, él tuvo su encuentro en el desierto, y les pregunto, ¿a dónde iba a llevar el pueblo de Israel? Al desierto.
Así que tuvo su encuentro en el mismo lugar donde él iba a tener su avance, su conquista en el llamado de Dios para su vida. Pero Josué, ¿dónde está el encuentro de Josué? Dentro de la tierra que tenía para conquistar, y donde Moisés tuvo una zarza ardiente. ¿Por qué? Porque era el mismo fuego de Dios en una columna, un pilar de fuego que dirigió el pueblo de Israel en el desierto. Pero para Josué, ¿cómo iba a conquistar? Con la espada. Así que el comandante de Dios con una espada, él era el encuentro para Josué. Pero ¿qué estoy diciendo? Que todo avance de Dios, todo propósito de Dios para tu vida comienza con la presencia del Señor, con una sumisión, obediencia, con permanecer, con una entrega total en su presencia. Y ahí entrarás en el gran avance de Dios en tu vida. Entrarás en la tierra que Dios tiene prometida para ti. Pero comienza con quitar las sandalias. La razón por la cual Israel quedó 40 años era por desobediencia. No tenían que vivir en el desierto. Y algunos de nosotros aquí, y tengo que decirlo bastante directo hoy, y perdóname, pero están viviendo en el desierto porque simplemente no han quitado sus sandalias. Lo que Dios te ha mostrado, ay, pero Dios, eso es difícil y no sé, que es que no entiendes Dios, como que Dios no entiende. Es que no entiende que esta vida y que mi esposa, que mi esposo, que mis hijos, que mis padres, que el trabajo, que el jefe, que el esto, que aquello. Y estás hablando de aquel que murió en la cruz por ti. Si alguien sabe sufrimiento, queridos, y Dios te está llamando hoy a quitar tus sandalias, a decidir que tú vivirás en obediencia a su voz, permaneciendo en su presencia, entregando todos tus derechos a Él. Es muy interesante porque los que no llevaban sandalias en esos tiempos, los tiempos bíblicos, siempre eran esclavos, siervos y los más pobres. Esclavos, siervos, los más pobres eran los que no tenían sandalias. Si se acuerdan, el hijo pródigo cuando regresa a casa, una de las cosas que su papá le da son sandalias, porque como había perdido todo, ni tenía sandalias. Y de la misma manera, cuando yo entro en la presencia de Dios, entro como un pobre, como un siervo. Yo no tengo nada que ofrecerle, nada que entregarle de valor. Hasta los mismos dones que yo tengo, los tengo porque Él los puso ahí. Así que yo no tengo nada. Todo lo que tengo vino de Él. Y que entremos como siervos, como unos pobres, como una persona que dice: aquí estoy, Dios, haz lo que quieras conmigo. Mis derechos ya no, mis deseos ya no, mis ideas ya no. Lo que tú deseas hacer conmigo. Algunos de ustedes hoy tienen que hacer lo que yo he hecho, como algo simbólico hoy, de decir: Dios, yo he estado en el desierto de la vida. ¿Por qué? Porque yo no he quitado mis sandalias. Yo no he obedecido como debo obedecer. Yo he vivido por mis derechos. Y hoy decido quitarlos. Y es una opción externa de una decisión interna que tú estás tomando. Mi invitación ahorita es hacer exactamente lo que yo hice al comienzo de este mensaje:
Si tú hoy reconoces tu necesidad de responder a este mensaje según la palabra de Dios, tú ahorita quita tus zapatos y toma la decisión, igual que yo he tomado en mi vida, de que yo viviré en completa obediencia a Dios. Y ahí pónganse de pie conmigo, ahí donde están. Oh Señor, Dios, hoy nos rendimos a ti para ser personas de tu presencia. Tenemos que tomar la decisión de que viviremos en confianza, en obediencia, que viviremos permaneciendo, y que hoy, Señor Jesús, tomamos la decisión que así viviremos desde este día en adelante. Ya no queremos vivir en nuestra carne, vivir en nuestras ideas, vivir en nuestra confusión. Queremos vivir en la sencillez de lo que tú quieres hacer en nosotros, en la sencillez de escuchar tu voz y obedecerte a ti.